Buenas tardes a todos de nuevo. Bienvenidos al al webinar de hoy, en el que hablaremos sobre PPAs, es decir, contratos bilaterales de compraventa de energía. En él vamos a analizar tipologías de contratos existentes, cuáles son los precios orientativos del mercado y por qué están proliferando este tipo de contratos actualmente. El webinar será conducido por David Pérez Navarro, director del Departamento de Servicios de Aprovisionamiento de Energía y que lidera la práctica de PPAs. Al finalizar la exposición habrá un turno de preguntas en el que David responderá a todas aquellas preguntas que vayan llegando. Y también recordaros que en la página web podéis ver los próximos webinars que hay previstos para las próximas semanas. Esperamos que este webinar tan de actualidad sea de vuestro interés y que os guste. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Sara. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero de todo, me disculpo por mi voz. Estoy un poco ronco porque he estado con gripe, entonces esto es lo que me ha quedado. No sé si alguno ya me ha ido a hablar en algún sitio sobre PPAs, pero o si habéis ya investigado o intentado entender cómo funciona el mundo de los PPAs. Ya hicimos aquí otro webinar el año pasado, en octubre creo que fue, sobre PPAs, de cuestiones relativamente generales, explicando pues qué es un PPA y sus elementos más importantes. Bien, este webinar es un poco más... Tratamos de centrarnos en alguna cuestión un poco más específica, que son estas tres, las modalidades, precios orientativos y por qué es un momento idóneo ahora en España para intentar buscar o cerrar un PPA. Primero de todo, una breve introducción. Creo que todos conocéis a Creara, pero bueno, esencialmente, para tener un poco de visión de dónde está un PPA dentro de las opciones de compra de energía, en este gráfico lo que representamos es cómo ha evolucionado los sistemas, los métodos de compra de energía en España en los últimos años, en las últimas, digamos, pues década o 2 décadas. Digamos que al principio, pues prácticamente todo el mundo tenía un precio fijo y pedía ofertas a las empresas más grandes, ¿no? Que sería esta parte de aquí. Digamos que ahora mismo están conviviendo algunas de estas opciones. Lo que pasa es que cada vez son más abundantes las que están más a la derecha. Todavía hay muchas empresas que hacen esto. Las más grandes, las más profesionales, pues ya no lo hacen, ¿no? Después es relativamente común también que se siga comprando a precio fijo, pero pidiendo ofertas a empresas, a un número mayor de empresas, a 10 o más. La compra pool con contratos indexados ha crecido relativamente mucho en los últimos años. Hace un tiempo era bastante raro ver las compras con contratos indexados. Luego después empezaron a hacerse más comunes las compras ya con contratos indexados con coberturas en mercados de futuros, y ahora mismo digamos que si bien es relativamente conocido y se ve contratos y compras de este tipo, solamente los compradores más grandes y más profesionales las realizan. Y bueno, el siguiente paso dentro de esta cadena sería la compra directa a mercado o los PPAs. La compra directa a mercado la compra directa a mercado de momento es un número muy pequeño de consumidores, a juzgar por los datos de la CNMC, pero bueno, la verdad es que nosotros seguimos recibiendo interés por parte de algunos clientes para entender un poco mejor cómo funcionaría esta opción. Y lo que se abre ahora como una oportunidad muy grande pues son los PPAs, ¿no? Aún así son dos opciones que podrían decirse que son todavía muy raras o muy ocasionales, y no es normal encontrar empresas que vayan con esta opción. La última parte sería el autoconsumo, ¿no? Llegará un momento en el que un porcentaje muy grande de las
los consumidores pues se abastezcan en una parte relativamente pues más o menos grande de instalaciones propias, ¿no? Al final, varios de estos sistemas pues, pueden convivir a la vez y lo que encontraremos es pues, un panorama, digamos, mixto en el que cada uno pues, optará por la opción que más le encaje pues, en función de su consumo, de su perfil de riesgo, de su nivel de entendimiento, etcétera, etcétera. Bien, esto como una introducción. Pues ahí dentro se centran, digamos, los PPAs. Primero de todo, los tipos de PPAs. A ver, digamos que la diferenciación natural es el contrato físico y el PPA físico y el PPA financiero. Lo que voy a hacer es intentar explicar de una manera clara y con cierta, digamos, parándome lo que es cada uno de ellos. Al final, en los dos casos hay dos partes a los que llegan a un acuerdo sobre una cantidad determinada de energía y un precio de energía que se va a comprar a lo largo de un tiempo, de unos años determinados. En el físico, digamos que estas dos partes, vamos a decir que el consumidor, digamos que el comprador de la energía es un consumidor y que el generador de la energía es un productor vamos a decir, de energías renovables, porque ahora mismo es el caso que tenemos encima de la mesa en España, ¿no? Pues entre ellos, digamos que hay un acuerdo de comprar un volumen determinado de energía a un precio determinado. Y esto se hace a través del mercado, a través de OMIE. ¿Qué significa a través del mercado? Pues que la energía, o sea, el volumen de energía que está dentro del acuerdo se nomina, se sube a OMIE, pero se sube como contrato bilateral físico. ¿Qué significa? Pues que se le está diciendo a OMIE que hay un volumen determinado de energía que hay que nominar hora a hora, con las mismas reglas de funcionamiento del mercado que el resto de generadores o que el resto de consumidores. Hora a hora hay unos volúmenes y ese volumen OMIE ya sabe que no que ni es energía que está buscando un comprador y que no es energía que está buscando o digamos que no es energía de un consumidor que quiere consumir, no es una oferta de compra. Es energía que ya tiene un comprador y que ya tiene un vendedor. Esto digamos que es información relevante para la red eléctrica porque es energía que al final está dentro del sistema y que tiene que saber digamos, manejar y prever para poder hacer, digamos, el balanceo del sistema. Por tanto, digamos que se utiliza al mercado como, digamos, instrumento para, digamos, llevar a cabo el acuerdo que han llevado entre las partes. Bien, esto es lo más importante. Lo que tenemos que ver aquí es que necesitamos a alguien que realice la labor de nominar y de, digamos, operar, digamos, toda y subir, etcétera, etcétera, esta energía en OMIE, en el mercado. Digamos que hay una operación con cierto detalle que hay que llevar a cabo y que hay que estar atento. Habrá unas liquidaciones, etcétera, etcétera. Habrá también unos desvíos que habrá que gestionar y que puede ser bien por la parte del generador o por la parte del consumidor. Esos desvíos, por supuesto, son de cara a OMIE y hay que manejarlos pues como el resto de desvíos. Luego, es verdad que en función de cómo sea el contrato puede haber desvíos, digamos, respecto de la contraparte y esos hay que manejarlos pues según diga el contrato. Bien, como vemos, este contrato bilateral físico se dice que es físico porque la energía está físicamente dentro de la red, de un sistema eléctrico. Y tanto las dos partes, tanto el generador como el consumidor, forman parte de ese sistema. Bien, en el financiero es distinto. En el contrato financiero, el acuerdo, digamos que no está explicado o no está
no se nomina en ningún sitio, no se nomina en OMIE, no pasa por OMIE, sino que simplemente es un acuerdo por fuera. Digamos que el generador genera su electricidad, la vende al mercado por los medios que sea, bien sea con un representante propio o una comercializadora o como sea, y por supuesto se nomina como energía generada y ya está. Y el consumidor consume su energía, en este caso pues sería con un contrato indexado al pool, también o como consumidor directo de mercado o con una comercializadora o como sea. Y digamos que el mercado lo que recibe es un generador, o sea, un oferente y un consumidor. Un demandante de energía y ya está. Y para el mercado no hay relación entre esos dos sujetos. Sin embargo, luego hay un acuerdo privado por fuera, que sería este de aquí, en el que se pactan unos pagos en función de la diferencia de precio entre el precio pactado en el PPA y el precio que haya cotizado el mercado, que haya cotizado el OMI. Por ejemplo, si pongamos que un precio pactado en el PPA entre un generador y un consumidor, vamos a poner que es 10, ¿no? Un número así, digamos, neutro. 10. Y cada uno, y esto es lo que tienen pactado. Y luego OMIE está cotizando, por ejemplo, el precio es 12. Bien, si es 12, ¿qué significa? Pues que el generador está recibiendo 12 por su energía y que el consumidor está pagando 12 por su energía. Bien, pues 12 es más de lo que habían pactado en el contrato, que era 10. Por tanto, el generador está recibiendo 2 más de lo que estaba pactado en el PPA. Mientras que el consumidor está pagando 2 más de lo pactado en el PPA. Por tanto, el generador tiene que compensar, tiene que dar ese dinero, esos 2 euros de diferencia al consumidor, para que él se quede con 10 y para que el consumidor haya pagado también 10 por su energía. Y por tanto, ambos tienen el precio de 10, que es lo que habían pactado en el PPA. Y esos pagos, los pagos de esas diferencias, esas compensaciones, se hacen o tienen lugar por virtud de este PPA, que también se llama contrato por diferencias, o en inglés Contract for Difference, que lo habréis visto alguna vez. Bueno, así es como funciona fundamentalmente. Al final, como veis, OMIE es el instrumento esencial que está en los dos casos. Y siempre hay que atender a lo que sucede allí, porque al final es la referencia cierta, es la verdad, es lo que tenemos y que nos sirve de guía y de referencia, ¿no? ¿Qué más digo por aquí? Bueno, esto es lo más importante. A ver, el contrato financiero, por supuesto, podría cerrarse entre cualquier, con cualquier contraparte. Lo que pasa es que el caso que he puesto formaba parte también era un consumidor que formaba parte también del mercado, ¿no? Pero realmente, en vez de un consumidor que forma parte del mercado, creo que no es el caso vuestro, pero podría ser cualquier otro sujeto, puede ser un banco que esté no sé, en Singapur. Digamos que el contrato por diferencias es una cobertura que puede firmar quien sea y se fija un precio y pacta unas diferencias, unos pagos en función de las diferencias de un índice respecto de un precio que se fije en el PPA. Digamos que ese contrato, para la parte, que toma el PPA, sería puramente, especulativo. Sería, el objetivo no sería comprar o vender barato energía, sino que sería ganar dinero porque cree o considerará que el precio que ha cerrado en el PPA es suficientemente bueno como para ganar dinero y cree que va a batir al mercado. Pero bueno, como digo, no es el caso en el que estamos ahora mismo. Creo que no es un caso en el que no es lo que se está viendo ahora mismo y no es lo que yo creo que ninguno de vosotros estáis pensando, ¿no?
Si bien el contrato financiero pues puede tener muchas ventajas para algunos de vosotros. ¿Cuál es mejor para estos dos? De estos dos. Bueno, pues a ver, el contrato financiero es más fácil de entender, es más fácil de operar, es más sencillo, es más flexible, como pongo ahí. Y al final la sencillez y la facilidad es un valor muy importante. El problema que tiene el PPA financiero es que es posible que sea necesario contabilizarlo de una manera tal que puede suponer una carga importante en el balance, en la hoja de balance de la empresa. Es decir, puede ser, al final un PPA financiero es un derivado, es un swap y los swaps al final pueden ser valorados, digamos, por toda la vida del swap. Es decir, si es un contrato de 10 años, pues por las cantidades que podrían llegar a desembolsarse durante 10 años. Y además, esa valoración habría que irla actualizando cada cierto tiempo para que en cada momento refleje la situación lo más verdadera y lo más fidedigna posible con la realidad, ¿no? Entonces eso puede ser una barrera muy importante en alguna empresa, digamos, que venga desde el lado del departamento financiero. Bueno, en el PPA, esto tiene que ver con el tipo de PPA que se decida. Habrá que decidir cuál es el perfil que se está comprando o que se va a incluir en el PPA, a qué se comprometen las partes. Entonces, las 4 opciones más típicas son los 4 que pongo ahí, que es una carga base, una curva de generación, la curva de generación que sea, fotovoltaica, eólica o la que sea, un perfil pactado determinado o una curva de consumo, la curva de consumo, digamos, del consumidor. Por supuesto, cada una tiene sus implicaciones. O sea, la curva de generación es muy cómoda para el generador, porque al final está comprando, digamos, está vendiendo todo lo que produce. Entonces no tiene que preocuparse de si su planta está generando más o menos de lo que había previsto. Después, si al final lo que se pacta es la curva de consumo, pues es muy cómodo para el consumidor, porque digamos que todo lo que consuma pues va a ser generado por la planta o va a ser entregado de alguna manera por la contraparte, ¿no? Por el generador. Pero claro, esto requiere hacer una gestión importante al generador. Al final lo que hay que hacer es, si falta energía o sobra energía, pues hay que ir a buscarla o a venderla, pues al final al mercado, que es lo más evidente. Entonces hay que hacer una labor de compensación o de compra o de venta de las cantidades sobrantes. Eso hace, pues a lo mejor que en algún momento no toda la energía generada sea 100% de origen renovable, salvo que se gestione con garantía de origen o como sea. Al final en estos acuerdos es muy importante al final entender cómo funciona OMIE, cuáles son las reglas de funcionamiento del mercado y es muy posible que requiera pues operar en el mercado, ¿no? Bien, otra cosa importante dentro de los tipos de PPAs es cómo entran las comercializadoras, ¿no? ¿Qué papel juegan? A ver, como el término PPA es muy amplio y no está 100% definido en ningún sitio, pues digamos que todo entra dentro de la definición de PPA. Aquí pongo 2 casos de cómo un PPA puede participar, de cómo una comercializadora puede participar en un PPA. Puede ser que digamos que un generador firme un PPA con un consumidor, que es el caso que os he puesto yo al principio, y digamos que lleguen a un acuerdo. En ese caso la comercializadora estaría fuera, estaría excluida del acuerdo. Digamos que los términos del PPA, el term sheet, se negocia entre el generador y el consumidor.
el precio, la duración, todos los elementos. Y después, la comercializadora puede participar, se le puede invitar para que ejecute, para que, digamos, lleve a cabo los acuerdos pactados entre las dos partes. Digamos que sería un mero ejecutor, un agente, digamos, externo, pero que va a participar en todas las tareas de liquidación, compensación, nominación, etcétera, etcétera, ya sea físico o financiero. Esta es una opción y digamos que es una opción relativamente buena y cómoda porque al final una comercializadora pues puede dar unos servicios que las partes necesitan y que puede ser una comercializadora, puede ser un agente, un representante que no tenga función de comercialización, puede ser algunas personas o un consultor, digamos, dentro de la propia empresa. En fin, hay varias opciones, pero la comercializadora pues es una de ellas. Y luego está este otro esquema que pongo aquí, que es aquel en el que la comercializadora es quien cierra el PPA con el generador y, digamos, tiene un acuerdo de largo plazo con él. Y una vez que ha cerrado este acuerdo, la comercializadora busca comercializar esa energía con sus clientes, con sus consumidores. Y esos consumidores le aportan, digamos, estabilidad y certidumbre a la comercializadora, porque al firmar este acuerdo, la comercializadora está tomando un riesgo que después debe cubrir o debe compensar por otro lado, ¿no? Entonces, a esto lo hemos llamado falso PPA, porque si bien entra dentro de la definición de PPA, ¿por qué no? Es muy amplio. Digamos que esto se parece más a un contrato de aprovisionamiento de energía, a más o menos años, pero es un contrato de aprovisionamiento de energía a precio fijo, variable, pero digamos que es menos complicado de gestionar, de negociar, etcétera, 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 que este de aquí, no este PPA de aquí. Claro, esta opción suele ser mucho más conveniente para las comercializadoras porque digamos que en este caso el generador y la planta pues ni se conocen, no sabe quién es quién. Entonces, los términos de este acuerdo y los términos de este acuerdo son muy distintos y permiten un espacio para que la comercializadora pues se lleve un margen que, bueno, que puede ser pues muy, muy bueno, ¿no? Es verdad que trabajar con una comercializadora pues permite ciertas comodidades y ahí cada cliente pues tiene que decidir qué es lo que le conviene más. Bueno, eso respecto a tipos de PPA. Luego, ¿por qué 2018 es un buen momento para cerrar PPAs? Yo creo que esto lo sabe ya todo el mundo. Primero de todo, pues España tiene unos compromisos con la Unión Europea de llegar a cierto porcentaje de energía de origen renovable, de consumo de energía de origen renovable en el año 2020 y ahora mismo pues no estamos llegando y para ello pues necesitamos construir pues, y meter en el sistema pues muchas renovables que no emiten CO2 y para ello pues digamos que hay que ir rápido, hay que darse prisa. Por eso el gobierno el año pasado hizo hasta 3 subastas, bueno, creo que también el año pasado 2, de casi 9.000 megavatios renovables para que entren en funcionamiento pues a final del año que viene. De tal manera que computen para el momento de hacer la cuenta, ¿no? Esto, digamos, hace surgir una necesidad de buscar modos de vender toda esa energía o electricidad renovable que generarán esas plantas. Y los PPAs pues, son una buena opción. Si los desarrolladores de esas plantas encuentran acuerdos que les permitan vender su energía a un precio que les haga digamos, salir los números, pues estarán muy contentos, claro, será lo que buscarán. Por supuesto, estos proyectos hay que financiarlos y algunos los van a financiar
pues sin acudir a los bancos, pero hay otros que acudirán a los bancos y pedirán un project finance, que es una financiación estructurada y sin recurso al prestatario, que requiere de una seguridad y una solvencia en la generación de ingresos que un PPA puede generar. Por eso, digamos que la necesidad de renovables de España y los PPAs combinan muy bien. Esos dos son dos elementos muy importantes, pero además hay otro, y es que las tecnologías, concretamente en este caso fotovoltaica y eólica, están llegando a unos costes de generación, que esencialmente son costes de inversión, tales que permiten competir con el mercado. Es decir, hay muchas empresas que consideran y considerarán, y lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, y muchos de vosotros que estáis escuchando este webinar, estáis ahí porque pensáis que comprar energía mediante un PPA de una planta renovable pueda ser más conveniente que ir al mercado. Eso significa que el coste de generación que permiten estas tecnologías es capaz de batir, de ser más bajo que lo que da el mercado eléctrico. Eso significa que estas dos tecnologías pues, son maduras comercialmente, al menos en España. Y eso pues, es una muy buena noticia. Muy buena noticia para el público en general, pero es mala noticia para otros, por supuesto. Bien, además de eso, hay una situación coyuntural muy importante que a mí me parece que tiene una importancia enorme, y es que estamos en un momento de precios de mercado relativamente altos. O sea, a la izquierda lo que he puesto es la media anual de